Alfredo, bienvenido, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Pamela, qué gusto. Gracias a ti por atendernos, Alfredo. Empecemos por... estamos en un escollo porque tenemos una clase política deslegitimada que tiene en sus manos llevarnos a una transición. Y lo que necesitamos es mi opinión, que las reformas de las que tanto se hablan permita que el elenco que vaya a participar en estas nuevas elecciones permita tener un mejor menú en las manos del que tuvimos y que nos ha traído a esta situación, Alfredo. Sí, de eso venimos hablando desde hace años. En Exacto. realidad, el Congreso ha pasado todo este periodo sin aprobar reformas y en estas semanas de tensión tampoco se ve un progreso decidido, ¿no? Se ha aprobado, es verdad, en primera votación el adelanto de las elecciones para abril del próximo año, pero hay una mayoría de la ciudadanía que preferiría que sean más pronto. Evidentemente no pueden ser en pocos meses, el jurado y la OMP lo han explicado, pero quizá podrían ser hacia diciembre de este año, y eso es lo que hemos recogido en una encuesta, que la mayoría preferiría que sean a diciembre que en abril. Pero Correcto. efectivamente, tienen que haber algunas reformas, algunos cambios, y no vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Hablemos de la aprobación y desaprobación de la presidenta Boluarte del Congreso, del presidente del Congreso. Dina Boluarte está por debajo de la aprobación que tuvo Pedro Castillo en su momento más crítico, entiendo, ¿correcto? Prácticamente sí, él estuvo cerca del 20%, pero en Ujú. todo caso no es la primera vez que un presidente gobierna con 20%, ¿no? Lo hemos Ajá, visto, Toledo estaba por debajo del sí. 20%, en algún momento Humala, García también estuvieron por ahí, entonces no es que sea inevitable la caída de un gobierno cuando tiene 20% de aprobación y 70% de desaprobación. Ujú, Eso lo que revela es que es un gobierno débil, ujú. porque para algunos que se identifican con Castillo, pues ella lo traicionó, ¿no? No entienden que en realidad Castillo fue el que hizo el autogolpe y se suicidó políticamente. Y para otros no está siendo suficientemente eficaz en controlar la violencia, ¿no? Preferirían quizá más mano dura, que se rompan los bloqueos, mano militar. Y entonces, por un lado o por el otro, ella tiene desaprobación. Ujú, ujú. Respecto a las protestas, ya que estamos hablando de ello, mayoritariamente se desaprueba los bloqueos, las paralizaciones, los intentos de tomar por asalto aeropuertos, incluso desaprueban el golpe de Pedro Castillo. Eh, Sin embargo, por el otro lado, claro, se condena la represión policial y se habla de excesos. O sea, y por otro lado tenemos quienes reclaman, sí, más mano dura porque esta violencia no nos puede ganar. Claro, la opinión pública está pues muy dividida, Sí. muy fraccionada en este tema y polarizada incluso, ¿no? Lo que sí es cierto es que para dos terceras partes de la población, Ujú. eh, los responsables de estos hechos de violencia son, digamos, movimientos políticos, no solamente un tercio cree que sean espontáneos, y en cuanto a las responsabilidades, se perciben pues como responsabilidades compartidas, ¿no? O sea, los dirigentes que han impulsado a la gente a estas acciones violentas, en primer lugar, pero también, en segundo lugar, se considera pues responsable al gobierno por no haber organizado bien Ujú, la defensa, digamos, del orden público sin causar estas muertes, ¿no? ujú, Claro, los policías nos dicen que fueron sobrepasados por las hordas y que eso los obligó a disparar en defensa de su vida, y probablemente así ha sido, pero quizá faltó pues una mejor estrategia para evitar que llegara a estos extremos, ¿no? Con una mayor presencia quizá de las Fuerzas Armadas o de la policía en estos lugares estratégicos habría sido disuasiva, ¿no? Cuando las multitudes que protestaban han visto pocos efectivos, han seguido pues quizá a sus dirigentes en esta idea de tomar los aeropuertos o de destruir los espacios públicos, ¿no? ujú. El Congreso de la República, que es parte fundamental en esta crisis que se agudiza. El Congreso de la República tiene una desaprobación. Hemos registrado en algún otro momento
de la historia republicana, un Congreso que tiene tan baja desaprobación. Entiendo que está por, bueno, 8%, 9% de desaprobación, o En la- en 88% de desaprobación en todo caso. Sí, sí, hay algunas diferencias en los números entre la encuesta del IEP y la de Sí. Ipsos, pero sí, la desaprobación es muy elevada. Ujú, Por eso es que ahora se está hablando y muchos especialistas lo sostienen y ojalá el Congreso lo considere, ujú, que el Congreso tiene que ir a un proceso de renovación por tercios o por mitades ujú. para que la población sienta que puede ir votando periódicamente y de esa manera ir cambiando el Congreso de acuerdo a su parecer y no pues tener que salir a bloquear carreteras para pedir que cierren el Congreso, lo cual es absurdo, pero expresa el sentimiento ciudadano, ¿no? Entonces necesitamos ir a elecciones de manera más periódica para, digamos, bajar esta tensión, este conflicto permanente, ¿no? Ahora, el adelanto de elecciones, ese es el otro punto en la agenda de quienes promueven las movilizaciones. Y se habla de que es en abril del 2024, es la exposición que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? Porque se tienen que hacer reformas, ¿no? Y la encuesta de Ipsos dice, bueno, 52%, que sean en diciembre con pocas reformas. O sea, ¿qué importa? Que se vayan ya, no me importan las reformas, quiero ir a elecciones ya. Versus 40% que dice en abril con reformas. Ahí también está como que, digamos, no mitad, mitad, pero digamos, Casi. ambas posturas tienen un sustento fuerte. El problema es que no sé si quienes dicen vamos a elecciones ya, que importa, no hagan reformas, y nadie está haciendo el esfuerzo por explicarles que podríamos tener más o peor, ¿no? Más de lo mismo o peor. Así es. Sí, la opinión pública reacciona de manera emocional, ¿no? Ujú, Eh, Sin duda, no hay que seguir al pie de la letra lo que dicen las encuestas, ujú. pero ese sentimiento lo que nos está diciendo es que hay una expectativa por una solución más rápida. Ajá, Incluso si las elecciones fueran en abril, se podría ya aprobar la segunda votación y se podría ya plantear un calendario que implique, por ejemplo, cuándo van a ser las elecciones primarias. Este año, sin duda, tendrían que ser claro. cuándo se van a inscribir los candidatos para las elecciones generales, podría ser también a fines de este año. Entonces, si la gente ya ve un compromiso mayor de parte del Congreso, de las autoridades electorales, un calendario claro, eso creo que ayudaría a, digamos, tranquilizar un poco los ánimos, ¿no? Porque la verdad es la única salida que hay. No ayuda nada la renuncia de la presidenta, porque no tiene ya vicepresidente que la reemplace, Correcto. tendría que pasar al Congreso el poder, que está más desprestigiado que Ujú. ella, y el Congreso tampoco se puede autodisolver, entonces no hay ninguna solución. La única solución es que las elecciones se adelanten y que haya algunas reformas que permitan que podamos votar mejor en el futuro, ¿no? Ahora, la claridad sobre porque el otro tema, todo desemboca en el pedido de una asamblea constituyente, pero tampoco, o sea, tampoco hay mucha claridad sobre qué reformar en la Constitución, y entiendo que la principal preocupación en realidad cuando se habla de qué se debe reformar en la Constitución está el tema de castigar a la corrupción y a los políticos corruptos, ¿no es cierto? Claro, ahí Ujú, también hay otro tema que, ujú. como decíamos hace un rato, no se puede, la opinión pública expresa sentimientos y no necesariamente es una opinión reflexiva, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte es muy popular, o sea, Sí, si vamos a ir a una reforma, a una asamblea constituyente para aprobar la pena de muerte, no creo que el Perú esté mejor después de esa constitución, ¿no? Entonces, hay... hay muchos sentimientos que se expresan en las encuestas que no hay que tomarlos al pie de la letra. Lo real, lo que sí sabemos sobre el tema de la Asamblea Constituyente es que si uno plantea tres opciones, la opción intermedia de hacer algunos cambios es la que prevalece. Si uno pregunta por las prioridades, está claro que no es un tema prioritario. La gente prefiere que se resuelvan los problemas que más le angustian día a día, que tienen que ver con la gestión del gobierno nacional, de los gobiernos regionales. Claro, si uno plantea la idea solamente en dos opciones frente al desorden que vivimos, hoy día entiendo que pueda haber una mayoría que diga, bueno, hagamos una asamblea constituyente a ver qué pasa,
Claro. pero la experiencia chilena, que hasta hace 4 años está en ese proceso, nos demuestra que tampoco soluciona nada una asamblea constituyente, sino más bien genera más incertidumbre, ¿no? Ujú, ujú. Alberto Otárola también ha sido evaluada su gestión. Es una figura política que ha salido con una voz más firme, eh, con un discurso muy ejecutivo en su presentación para el pedido de voto de confianza, que sabíamos que ya lo tenía, porque de otro modo, habiendo tenido una jornada con 18 víctimas mortales, al día siguiente te presentas a pedir el voto de confianza, era porque sabía que lo tenía, que contaba con él de antemano. A ver, analicemos la aprobación de Alberto Otárola, dónde es que es mejor visto y cómo es mirado en las zonas donde se están concentrando la mayor cantidad de protestas y víctimas mortales. Claro, él es altamente desaprobado en el sur, por supuesto. Correcto. Su Ujú. mayor apoyo está en Lima, y como lo vimos en el Congreso, está en los sectores que eran la oposición a Castillo y más bien quienes se oponen a él están en los que eran partidarios de Castillo, ¿no? Entonces Correcto. él ha tomado esta posición un poco más dura, más firme, considerando lo que tiene como espacio político actualmente, ¿no? Ujú. Sin duda es difícil la situación porque políticamente él sería el responsable de las muertes que han ocurrido en estos tiempos. En todo caso, lo que tendría que evaluar el gobierno en un momento, si quiere hacer un cambio, es que ese cambio sea muy bien pensado. El primer ministro que lo reemplace tendría que ser una persona con gran capacidad de comunicación, de concertación para poder salir adelante en esta crisis. No tiene sentido reemplazarlo por una persona que tenga, pues, que ofrezca más lo mismo, que tenga poco talento político, ¿no? Bueno, de hecho se cambió por esas razones que tú señalas, ¿no? Porque el señor Angulo simplemente pasó como un fantasma por el premierato que fue muy breve hasta que llegó Alberto Otárola, que como dices tiene un discurso que va con el apoyo político, con el respaldo político que hoy sustenta a Dina Boluarte y a su gabinete. Han hecho algunos cambios y sin embargo, y han salido todos con este discurso de pedido de disculpas, de ofrecer satisfacciones por el terruqueo, ¿no? Y la generalización de esto es vandalismo, y han empezado a hacer el esfuerzo de diferenciar, ¿correcto? Pero parece que no ha alcanzado, porque son 11 las regiones que continúan levantadas en protesta, se anuncia la llegada, ¿no? la marcha hacia Lima, y los bloqueos también aumentaron post mensaje de Dina Boluarte en el que pidió perdón. O sea, no alcanza, a pesar del pedido de perdón, no alcanza a pesar de haber cambiado al ministro del Interior, que era la cartera una de las dos carteras más sensibles junto con la de defensa, ¿no es cierto?, respecto a este saldo mortal. Sí, el país está muy polarizado y los sectores políticos que están promoviendo los bloqueos en todo el país, lo que quieren es la cabeza de Dina Boluarte. Ujú. Entonces, un cambio de ministros no cambia esa actitud. Es muy, digamos, no soluciona nada, ¿no? Claro. Por eso decía, si eventualmente se va a ir a un cambio, tendría que ser con una persona que genere muchísimo consenso, lo cual es muy difícil de conseguir en estos tiempos porque si no va a continuar esta actividad pues, violenta de bloquear carreteras y atacar instalaciones públicas y privadas, porque lo que hay en ese sector político es que quieren tomar el poder. En el Ujú. fondo no estamos viendo una protesta social, sino Ujú. una actividad política, ¿no? Con ese objetivo. Entonces, lo único que yo veo como solución es que el adelanto de elecciones adquiera mayor credibilidad, ¿no? Que haya Ujú. ya fechas fijas, que haya un calendario con fechas establecidas este año para elecciones primarias, para inscripción de candidaturas, tener más claro qué partidos pueden participar, es decir, que Ujú. empiece la campaña electoral es lo que podría eventualmente desactivar la presión. Entre tanto, lo único que queda es pedir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que manejen la crisis con mucha muñeca, digamos, ¿no? Porque el país necesita que se desbloqueen las vías, ¿no? Necesita gente que necesita ir a un hospital, necesita gente por trabajo, hay mil razones por las cuales es necesario
circular por el país, es un derecho constitucional, pero por otro lado también tenemos que evitar las muertes, ¿no? Porque las muertes, pues, que son lo que buscan algunos de los sectores que protestan, es echar combustible a la indignación de un sector de la población, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. Y por el lado de la presidenta, quizá salir con un poco más de frecuencia a comunicar sus sentimientos y su visión del país. Ella es una mujer andina, habla quechua, debería usarlo un poco más. Y en realidad, como ella decía, muchas de las personas que la atacan desde la izquierda están actuando pues con machismo, ¿no? No le dan la oportunidad, hay un gran prejuicio en contra de su desempeño. El tema está principalmente, por la exposición que has hecho, principalmente en el Congreso de la República, que hoy está debatiendo nuevamente el tema de la cuestión de confianza y cómo encorsetarla, ¿correcto? Mientras que lo que debería ocurrir, y lo decía ayer el ministro de Justicia en día de quizás acortar la legislatura para pasar a la siguiente y someter a votación finalmente el adelanto de elecciones con un cronograma claro y saber, ok, vamos a ir a elecciones, cuáles son las reformas urgentes que se tienen que hacer para garantizar un mejor menú electoral al momento de ir a las urnas. Y parece que el Congreso está muy cómodo dándole largadas y eso es un peligro porque están echando leña al fuego. Sí, y en ese sentido yo proponía ayer en un artículo en Perú 21 que el periodo presidencial se acorte a 4 años y que la elección parlamentaria se produzca cada 2 años con renovación del 50% del Congreso. Creo que lo que tenemos que encontrar es mecanismos para que la ciudadanía se exprese en los votos en vez de mediante bloqueos cuando tiene una insatisfacción con sus autoridades. Creo que la clave es más democracia y no más bien más violencia. Creo que tenemos que empujar reformas en esa dirección. Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, Pamela. Gracias, buenas tardes.